Vamos entonces a enfrentar de inmediato el capítulo 2 de este libro llamado Finanzas Bíblicas, cuyo autor es el pastor Héctor Salcedo. Y el nombre de este capítulo es Dos principios claves. Vamos a minimizar esto para que ahí yo creo, José Eli, que debe verse bien después lo que se sube a YouTube. Entonces ahí está el nombre, ¿no? Para que lo recordemos. Y una vez más, les recomiendo altamente que puedan adquirir el libro, dado que los capítulos son mucho más extensos que el libro anterior. Y eso me hace a mí, me esfuerza a resumirlo mucho más. Entonces lo que yo estoy haciendo es prácticamente dar algunas ideas puntuales. Y aún así, la clase de la semana pasada duró 1 hora, a pesar de ese resumen. Pero son muy largos los capítulos. Entonces les recomiendo, si ustedes, yo creo que todos requerimos siempre apoyo en este sentido, pero es un libro bastante recomendable. Así que vamos a compartir, bien digo, dos principios claves, ¿ok? Dos principios claves. Am, una forma de resumir el capítulo anterior, dice el autor, citando a otro autor, dice: la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Nuestro carácter determina y sostiene nuestros valores, y ellos determinan nuestras decisiones. Ese es un sumario de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Ahora bien, si nosotros sufrimos frecuentemente de déficit financiero y acumulamos deudas con facilidad, el diagnóstico es más o menos claro, ¿cierto? Estamos sufriendo problemas financieros, pero más que un problema financiero, como hemos visto desde la semana anterior, el meollo del asunto, la base, ¿cierto?, que provoca no es la mala administración como tal, sino un problema de carácter, un problema de carácter. Y ese problema de carácter debe ser conducido, corregido a la luz de la palabra del Señor. Y es por eso que estamos enfrentando, ¿cierto? O más bien repasando lo que este libro nos está enseñando, con principios que se extraen de la palabra del Señor. Por lo tanto, si nosotros enfrentamos problemas financieros, no es tanto las fórmulas o las estrategias que vamos a utilizar para salir de esos problemas, sino más bien ir a su base, ¿sí? Y esa base tiene relación con nuestro carácter y de forma más específica en cómo nosotros pensamos en cuanto al dinero y las posesiones. Si nosotros logramos establecer nuestra cosmovisión cristiana e involucrar cómo nos relacionamos con el dinero, definitivamente nuestra vida financiera debiese mejorar y, de paso, lo más importante, también honrar y glorificar el nombre del Señor. El primer principio, recuerden que el autor expone dos principios. El primer principio que vamos a mencionar entonces es: lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Quiere decir que lo material no debe ser un propósito de nuestro existir, como si lo es probablemente para muchos. Y lo preocupante, hermanos, es que no es solamente personas no creyentes. Muchas veces, incluso entre creyentes, personas cristianas, el asunto de alcanzar cosas materiales se transforma en un fin en sí mismo. Entonces, eso debe ser corregido. Lo veíamos la semana pasada en un pasaje, ¿cierto? Pero ahora, un poquito antes, en Lucas 12:13, no sé si lo tenemos, José, Lucas 12:13. Lucas 12:13 dice: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. ¿Y 14? Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto a mí por juez o árbitro sobre ustedes? Bueno, claramente el Señor estaba estableciendo aquí
que él no tenía relación con este problema. Sin embargo, inmediatamente después, y este sí es el texto que nosotros leímos la semana anterior, en 12:15, lo leemos, Lucas 12:15. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces, si bien el Señor no se vinculó con el problema que le estaban exponiendo, sí hace este alcance, ¿cierto? Porque por una cuestión de contexto entendemos que estaba respondiendo a esa situación y es precisamente en este diagnóstico, ¿cierto? Del problema de la avaricia, del problema de la avaricia. El problema de la avaricia es que una de las cosas que provoca es que nos lleva a nuestra mirada, ¿cierto? La desvía hacia cosas que no son importantes, como las cosas materiales, que el mundo nos puede ofrecer. Y como decíamos la semana anterior, ¿cierto? La avaricia desea más, siempre desea más, nunca se conforma. Y el combustible de esa avaricia es precisamente la idea de que al tener más, vamos a ser más plenos. Esa es la venta de esta oferta que hace la avaricia. Y por lo tanto, la avaricia está, eh, se vale, ¿cierto?, de ideas mundanas, de ideas mundanas. La primera idea que la avaricia utiliza es que si yo tengo más, soy más importante. Y esto es cosa de pensarlo, ¿no? Si yo tengo un mejor auto, soy más importante. Si yo tengo una mejor casa, yo soy más importante. Entonces, vincula, ¿cierto?, de manera directa mis bienes materiales con la importancia que yo creo tener, ¿sí? Eso está muy vinculado con la avaricia y nos hace sentir valiosos e importantes. Eso es el punto número uno respecto de la vida de avaricia, ¿cierto? Que tiene estas ideas mundanas, como dijimos antes. Y lo segundo es que el hecho de tener más bienes y tener más bienes de lo más nuevo, entonces nos siembra la idea de que si nosotros tenemos lo más nuevo, vamos a tener mayor plenitud, mayor gozo, mayor contentamiento. Pero aquí nosotros como creyentes sabemos que se establece una diferencia fundamental y es que el estreno, el tener cosas nuevas, el tener lo último de lo último, es transitorio y tiene que ver con cosas materiales. Sin embargo, el gozo tiene que ver con Dios. Nada terrenal, nada material puede proporcionarnos el gozo que solamente nosotros vamos a encontrar en el Señor. Y la avaricia, hermanos, es algo que se encuentra muy instalado y es una enemiga sigilosa, bien dijo, sigilosa, que muchas veces es difícil de diagnosticar e incluso en el corazón más humilde y centrado puede encontrar cabida. Por lo tanto, eh, hay algo que yo he escuchado muchas veces, y esto de esta enseñanza está bien, pero no es para mí. No sé si a usted le ha pasado, o a lo mejor usted lo ha pensado en alguna oportunidad. Lo que el pastor está diciendo, a lo mejor ahora mismo, está bien, sí, él tiene razón, pero esto no es para mí. Yo tengo esta situación bajo control en mi vida. Yo ya he vivido esta experiencia de tener un descontrol financiero. Por lo tanto, esto de las finanzas bíblicas para mí es un tema aprobado. Yo creo que cuando pensamos así nos olvidamos de varios principios bíblicos, ¿cierto? Uno que veíamos en la última exposición bíblica de Segunda de Pedro, y es precisamente la reiteración. Cómo Dios decide en la Escritura una y otra vez reiterarnos ciertos principios. ¿Por qué? A nosotros, producto de nuestro pecado, se nos olvidan rápidamente. Y esto de la avaricia, querida iglesia, es algo que probablemente siempre vamos a estar combatiendo, unos más que otros, pero siempre vamos a estar combatiendo, porque por el propio pecado y por la venta hoy día que la propaganda nos hace. Como que si tenemos más, estaremos mejor, tendremos más aprecio de los demás.
aquí hay algo particular que es una idea que es recurrente también en el libro, que comparto absolutamente. Dice, hay gente con pocos recursos que es avariciosa y hay gente con muchos menos recursos que no lo es. La realidad es que ningún pecado discrimina clase social. Es una idea interesante que comparto plenamente. Ningún pecado discrimina clase social, incluido este pecado de la avaricia. Por lo tanto, nuestro corazón, amados hermanos, y esto hago un link con lo que yo decía recién, no cierre su entendimiento a este tipo de enseñanza si usted cree ser maduro en este punto. Porque a la vuelta de la esquina puedes caer. A la vuelta de la esquina puede haber un tropiezo. Puedes tener una mala decisión. Entonces es necesario no dar nada por sentado, no dar nada por aprendido. Y, y permitir que este conocimiento también nos afecte. ¿Ok? Y ser lo suficientemente humildes para recibirlo. Nosotros tenemos esta tendencia a calificar los pecados, ¿cierto? Unos pecados son más graves que otros, bien digo, y a la hora de hablar de algo muy relacionado como es la codicia, también eh, podemos considerarla, robar es mal, está mal, ¿cierto? El adulterio está mal, eh, y ese tipo de pecados, ¿cierto? Que son muy visibles. Pero cuando hablamos de la codicia, parece que eso no es tan grave, ¿cierto? Sin embargo, está listado dentro de los 10 mandamientos en Éxodo 20:17, ¿no? Donde dice, básicamente, ¿lo tienes, José? Éxodo Dice, 20:17. codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. En otras palabras, en otras palabras, no desearás más y más. Y esto está eh, escrito en los 10 mandamientos, ¿sí? Por lo tanto, no hagamos esta falsa calificación conveniente siempre, ¿cierto? Respecto de algunos pecados y de otros, y entendamos que esto de la codicia también es un pecado. La palabra de Dios aplaude la empresa, ¿cierto? Aplaude la iniciativa, el ser trabajador, el ser excelente en todo. Lo que no aplaude, y este contraste me parece interesante, es que creamos más bien que acumular más y tener más logros nos va a llenar más. Eso la escritura no lo aplaude. O que nos va a hacer sentir más plenos, o nos dará mayor valor, o más respeto de otros. En realidad, por el hecho, amados hermanos, de nosotros ser imagen de Dios, ya tenemos un valor en sí mismo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más al estar ahora redimidos, alcanzados en la gracia del Señor? Y eso no lo cambia el dinero que tú tengas, no lo cambia tu cuenta corriente, no lo cambia el auto que manejas si lo tienes, eso no se afecta en lo más mínimo. Así que ese es el primer punto de este primer principio. Ahora un subtítulo que el autor llama El engaño de las riquezas. Y para hablar del engaño de las riquezas vamos a Mateo 13:22. Mateo 13:22. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. He tenido la oportunidad, gracias al Señor, de predicar este pasaje en más de alguna oportunidad. Y es relevante como uno de los terrenos, ¿cierto?, que aparecen descritos. Es precisamente mencionado el engaño de las riquezas. Más llamativo aún es estar viendo esta experiencia en las propias personas. Me parece que mi hermano Sergio lo decía el domingo. Hemos visto cómo, y lo vimos desde nuestros inicios como iglesia, cómo muchos llegaron a la congregación, incluso sin posibilidades ciertas de estudiar o de seguir adelante. Pero Dios abrió camino y les permitió estudiar, salir adelante, etcétera. Y hemos visto cómo el engaño de la riqueza ha ha apartado a muchos. Y han terminado, bien digo, rindiéndose a ese Dios, ¿cierto? De las cosas aparentes, eh, como decíamos la semana anterior también, de ostentar, yo estoy aquí, yo estoy con esta persona, yo me estoy tomando un trago, yo ando en este auto, yo estoy con esta persona, yo soy importante. Tristemente muchos de ellos
estuvieron con nosotros en la iglesia. Y otra vez tengo que hacer esta misma advertencia. Hoy día yo hablo de esta forma, pero yo mismo tengo que pedirle al Señor que en su gracia me sostenga para no estar el día de mañana como uno de ellos, que me permita tener la suficiente conciencia de mi propia debilidad, de modo de poder ser fortalecido en ella. No pensar que somos mejores en ningún caso, solo los cito, hermanos, a modo de ejemplo. Entonces, el engaño de las riquezas te dice que te puede dar más, que te puede dar valor. Y si fuese un discurso, si el engaño de las riquezas fuese una persona, si te pudiese hablar, te haría esta oferta, ¿cierto? Este discurso es engañoso porque nos dice que en cuanto más abundancia material tengamos, mejor vamos a estar. Pero el Señor responde que porque aún si tuviera, que la vida, mejor dicho, o bien digo, no consiste en los bienes que tenemos. Y eso es importante. A modo de ilustración, podría decirse que el que ama la ganancia es como el que bebe, perdón, el que bebe agua salada para aliviar su sed. Esto me parece que yo lo leí a algún autor antiguo. Si usted trata de aliviar su sed con agua salada, eso le va a generar más sed. Incluso si usted bebe mucha agua salada, se va a enfermar. Esa es precisamente la oferta de las riquezas, del engaño de la riqueza. Y hermano, usted se puede dar cuenta con nosotros mismos, ¿qué pasa cuando adquirimos algo? ¿Qué pasa cuando usted alcanza, no sé, los que han tenido la bendición de llegar a comprar su departamento, por ejemplo, o su casa? Usted llega, logra instalarse allí y pronto, al paso de los meses o quizás un par de años, si usted está en un departamento, empieza a pensar en una casa. Sería bueno tener una casa. ¿Sí? O el que renovó el auto, tuvo la oportunidad de comprarse un auto, está bien con el auto y pues, dice, este auto ya, tiene 2 años el auto, quizás sería bueno pensar a comprar otro más. Y somos así, hermano. O qué decir de los celulares. Un celular dura 2 años, 3 años. También tenemos esa tendencia de inventarnos una necesidad. Es similar a este engaño de las riquezas, ¿cierto? Asumiendo la proporción del ejemplo, por cierto. El propio apóstol Pablo, como lo leíamos la semana anterior y también lo vamos a repasar hoy, primera de Timoteo 6, 9 al 10, advierte sobre las riquezas. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Se da cuenta, las advertencias son bastante severas, ¿sí? Es bastante grave. Raíz de todos los males es el amor del dinero, lo cual es codiciándolo algunos. Está hablando de personas que estaban, hermanos, en el contexto de la iglesia, se extraviaron de la fe. No está hablando de personas que no conocen, personas que producto del amor al dinero terminaron extraviándose de la fe. El autor da algunos ejemplos, ¿cierto? ¿Cómo se puede esto mostrar en nuestras vidas? Por ejemplo, en la selección de amigos. Seleccionar personas que convenientemente me podrían ayudar a mí a surgir, entre comillas, ¿no? Escogerlos por su influencia, por ser personas ricas, por ser personas que en determinado momento podrían favorecerme. Y la idea detrás de esto, ¿cierto? Es escalar en la vida, es ascender. Lo vemos claramente. Y esos son deseos necios que provienen del deseo de enriquecernos. Muchas personas van tras estos objetivos de alcanzar riqueza y ciertamente en el tránsito pagan costos muy altos. Y aquí hay una paradoja, porque si usted le pregunta a un padre de familia por qué trabaja o por qué trabaja tanto, la respuesta suele ser para dar bienestar a mi familia. Y la paradoja se produce en el sentido de que termina trabajando tanto para darle un mejor bienestar a su familia, que deja de estar con su familia, deja de atender a su familia. Entonces, ¿qué sentido tiene proveer de las mejores cosas, de las mejores zapatillas, de los mejores uniformes, de la mejor ropa a tus hijos?
si eso va a tener el costo de que no vas a tener tiempo para tus hijos. Entonces, eso es una gran verdad, hermanos. Hoy día vemos cómo la institución de la familia, eh, un diseño de Dios, por cierto, está siendo asaltado precisamente por el materialismo y porque la ausencia de los padres ya es algo normal. Nadie se extraña que los niños estén solos, lo que es absolutamente ajeno a lo que la Escritura nos enseña. Tristemente no se percataron a tiempo de que la mayor necesidad de su familia, más que las posesiones materiales, era amor, afecto, cuidado moral y espiritual de la familia. Ahí a todas las familias jóvenes y todos los que están aquí escuchando, tengamos esto presente, por favor, hermano. Am, el manejo financiero del dinero y las posesiones materiales no pueden constituirse en un fin en sí mismo, como un propósito en nuestras vidas. Es el principio número uno, ¿ok? El principio número uno. Ahora el principio dos es algo que yo creo que estamos más habituados, así que voy a ir más rápido para... La semana pasada fue 1 hora, así pretendo hacerlo hoy día de 45 minutos. Eh, Somos mayordomos y no dueños, ¿ok? Si yo le pregunto a usted, ¿quién es el dueño de todo? ¿Qué me va a decir usted? Dios, ¿cierto? Dios, creo que nadie podría decir otra cosa. Ahora, eh, pongamos la evidencia bíblica a esto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién es el dueño de todo? Veamos esos textos que están allí. Ageo 2:8 dice: mía es la plata, y mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. Deuteronomio 10:14: al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Job 41:11: ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Salmo 50:12: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Lo primero a considerar, a 1 Corintios 6, dale nomás. 1 Corintios 6, 20, léelo. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí hay dos ideas en los versículos que acabamos de leer, hermano. Somos de Dios y todo es de Dios, ¿cierto? Según los primeros versículos que hemos leído. Ahora, la experiencia cristiana, no solo hemos sido creados por Dios, sino que hemos sido comprados por Dios. Podríamos decir que somos doblemente de Dios. Somos, somos de Dios por ser sus criaturas y somos de Dios por ser sus hijos. Y todo el escenario, cuando digo todo el escenario de la tierra, le pertenece a Él. Eso nos pone a nosotros en la posición de mayordomía, nunca de dueños. Y ese es el concepto de este segundo principio que tenemos que nosotros pedirle al Señor que lo profundice y lo aplique en nuestros corazones. La palabra es clara, no podremos llevarnos nada cuando nos vayamos de este escenario, ¿cierto? Y hay una ilustración acá, ficticia, dice el autor, pero prefiero leerla en lugar de citarla. Dice, em, un individuo que le dijo a su familia que el último deseo era que cuando él muriera, lo sepultaran con todas sus posesiones. Así que cuando este hombre murió, alguien le preguntó a su esposa cómo hizo para honrar el deseo de su esposo. Ella respondió, le hice un cheque por el valor de todo el dinero que él poseía y todo su patrimonio y se lo puse en el ataúd para que lo cobre. Aunque es una historia eh, bastante peculiar y probablemente inventada, expresa muy bien esto. Todo lo que nosotros estamos luchando por acumular hoy, posesiones, ¿cierto? El día que partamos de esta tierra, van a cobrar su real valor, hermano, no nos van a servir más para nada, ¿sí? No van a servir más para nada. ¿Qué dijo Job en 1:21? Que nos puede ayudar a establecer esta idea en la Escritura. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto que estoy mencionando, hermano, respecto de la mayordomía, respecto de los bienes materiales, no es un llamado a la mediocridad, ¿sí? Debemos siempre hacer lo mejor que podamos con lo que Dios nos ha dado.
pero ciertamente se establece una diferencia entre poner nuestra fe, esperanza y búsqueda principal en lo material, a establecerlo como un medio que Dios nos ha dado para sustento, para bendición, pero no como un fin en sí mismo. Y también, esto también es muy relevante, y no para obtener a través, o pretender obtener a través de los bienes materiales, plenitud, porque esa plenitud no va a llegar. Tú puedes cambiar tu auto y a los meses vas a sentir de nuevo un vacío, quizás apenas te subas a ese auto. Te van a llegar nuevas cosas que tú encargaste y luego se va a renovar ese deseo. La plenitud que el Señor puede ofrecer, ningún bien material la puede igualar, puede menos sustituir. No somos dueños de nada, ¿sí? Ese punto tiene que quedar claro. Somos mayordomos. Déjeme darle esta definición. Un mayordomo es alguien que, por delegación superior, administra y supervisa propiedades, dinero u otra cosa de valor, que pueden ser incluso hijos, dice aquí el autor. Así que esto es importante, amados hermanos, que nosotros lo tengamos patente en nuestras vidas. Am, Nosotros, como decíamos antes, somos de Dios, pero también Dios nos ha dado su imagen. Vamos a la escritura ahí en Génesis 1:28, y también Dios le dio, esto yo me parece que lo dije hace una prédica hace poco, ¿no? Dios nos dio responsabilidades y nos dijo en ese contexto que le dijo más bien a Adán y a Eva que sean fecundos y que se multiplicaran. Y le dio al hombre su imagen, ¿sí? Le dio su imagen y también le dio su capacidad, al tener la imagen de Dios, de administración, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Esto viene desde el Génesis, por decirlo de algún modo. Y encontramos más adelante, ¿cierto? En Génesis, esto no es necesario que lo leamos, José, la administración de José. Usted recuerda esa historia, ¿no? José era un buen administrador, y era tanta su capacidad de administración que él administraba cosas que no eran de él, y fue llevado al alto grado, ¿cierto?, de la gobernación egipcia producto de esto, algo que Dios había puesto en él con propósitos posteriores más grandes, ¿no?, de preservar al pueblo de Israel. Pero para nosotros, ¿qué significa ser un mayordomo de Dios? Vamos a ver esto también por puntos para que nos quede más claro. ¿Qué significa ser un mayordomo? Una buena pregunta al inicio de estas características que vamos a enumerar es: ¿cómo vive alguien que entiende que es un mayordomo de Dios y que somos mayordomos de lo que Él nos ha puesto en nuestras manos? ¿Cómo debiésemos vivir? Uno, tenemos que confiar en la provisión de Dios. Si somos mayordomos de Dios, tenemos que confiar en su providencia. Es un poco largo este texto, así que vamos a leer Mateo 6:26, a ver si podemos leer en los últimos tres, del 30 al 32. El 26, el 6:30 Dale. dice: así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero es que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todo de todas estas cosas. Entonces, como yo decía antes, esto no es un abandono, hermano, una fe ciega o una fe que es una fe holgazana, no. El cristiano trabaja, es responsable, es comprometido con su trabajo, pero sabe que en última instancia su provisión viene de Dios mismo, ¿sí? Y si, como dice este texto, Dios alimenta a las aves, tranquilo, que también te va a alimentar y te va a sustentar a ti. Y eso es muy bueno saberlo, ¿no? Es muy bueno saberlo en este mundo. eh, Hoy día se dice que el próximo año viene recesión. Incluso Estados Unidos está en una etapa previa a la recesión, y si entran en recesión ellos, prácticamente se afecta el planeta completo. Para Chile incluso ya esto también se está diciendo. Pero hermanos, el Señor cuida de las aves.
también va a cuidar de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser buenos mayordomos. Ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? Confiamos en la provisión, confiamos en la provisión de Dios. Es la primera característica de un mayordomo. Lo segundo, está contento con lo que tiene, ¿sí? Un, un buen mayordomo está contento con lo que tiene, ¿sí? Eh, Asigna recursos, lo hace con... Dios asigna recursos y lo hace con su sabiduría. Y aquí se despierta, cuando hablamos de que tenemos que estar contentos con lo que tenemos, se despierta el asunto de la envidia, hermanos. Y es algo también que puede ser muy recurrente. Nosotros a veces miramos los pactos ajenos, miramos la prosperidad del vecino, de, el- no sé, de cualquier persona que esté cerca tuyo y que tú conozcas, y miras cómo esa persona prospera, le va bien, encuentra un mejor trabajo, gana más dinero que tú quizás, y alcanza cosas económicas. Bueno, eso, hermano, no es nuestra competencia averiguarlo, y no es nuestra competencia inmiscuirnos en ese desarrollo financiero de esa persona o en ese alcance económico de esa persona. Porque finalmente yo entiendo que soy mayordomo. ¿De qué me tengo que ocupar yo? De lo que tengo en mis manos, de lo que Dios me ha dado a mí. Si Dios quiere bendecir a Juan, a Pedro, al que quiera, Dios lo va a hacer. Más frustrante es esto aún, cuando vemos que le empieza a ir bien a gente que obra mal, ¿sí? A gente que obra mal y que a veces es evidente que obran mal. Sin embargo, les va bien. Eh, Avanzan, se compran cosas, etcétera. ¿Eso debiese preocuparnos a nosotros? ¿Debiese amargarnos eso a nosotros, amados hermanos? Claro que no, claro que no. Yo tengo una responsabilidad, tengo mi propia responsabilidad de mayordomía frente al Señor. Si Dios quiere permitir eventualmente que una persona que aparentemente no lo merece prospere, no es mi asunto. Y eso pidámosle al Señor guarde nuestros corazones de manera que no despierte envidia en nosotros y nos ayude a tener un corazón sano. ¿Sí? Pero es que yo he trabajado tanto, pero hermano, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y no tienes que estar mirando al de al lado. Pues, obviamente esto también, eh, lo digo para mí, tenemos que tener contentamiento. ¿Recuerda el contentamiento que hablamos la semana pasada? Estar bien, estar en plenitud, independiente de los factores externos. Los factores externos no, la recesión no va a alterar mi contentamiento, ¿sí? Porque sé que es Dios quien me provee y Él me provee de lo necesario. Filipenses 4, 11 al 13. No que hablé porque tenga escasez, no que hable porque tenga escasez, perdón. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Texto también que lo he predicado en más de alguna oportunidad, un texto que creo que dice mucho. Preguntas referente a este segunda característica de mayordomía, estar contento con lo que se tiene. ¿Qué tan contento estás con la porción que Dios te ha dado? Pregunta para todos, no me responda en voz alta, obviamente. ¿Te quejas con frecuencia de las circunstancias en las que Él te ha puesto? ¿Te quejas, hermano? ¿Me quejo yo? Yo pienso que sí, nos quejamos, nos quejamos. Y por lo tanto hay una confrontación aquí para cada uno en distintas medidas, en distintas esferas incluso, hermano. Así que, tercer punto, tercera característica de una buena mayordomía. Acepta las desdichas económicas. Wow. ¿Cuántos quieren ser este tipo de mayordomo? Acepta las desdichas económicas. El mejor ejemplo, o uno de los mejores quizás, es la experiencia de Job. Job, dice Job 3.1, era el más grande de todos los hijos del Oriente, una persona sumamente rica. ¿Sí? Para este tiempo, un multimillonario tendría que ser Job en nuestro contexto actual. Y todos conocemos la historia de Job, ¿cierto? Cómo él perdió todo, incluso sus hijos, en situaciones que eran permitidas por Dios. Y es muy interesante porque dice que vinieron todos los hijos de Dios, entre ellos Satanás, se presentaron delante del Señor y ahí comenzó toda esta historia.
Pero Satanás, para hacer algo en la vida de Job, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que contar con la venia de Dios, ¿sí? Y eso es una verdad espiritual hasta nuestros días. Por lo tanto, si la desdicha económica llega a nuestras vidas, y ojo, porque aquí hay desdicha económica que muchas veces llega producto de nuestras malas decisiones, ¿sí? Pero otras veces no. Entonces el escenario no es siempre el mismo. Si es producto de mis malas decisiones económicas, bueno, ahí habrá un aprendizaje que hacer. Y si es producto de una contingencia, yo daba el ejemplo la semana pasada de una enfermedad catastrófica. Si viene una enfermedad catastrófica, los recursos se van a ir rápidamente. Am, esa desdicha económica, ¿cierto? Debemos aceptarla, como lo hizo muy bien Job. Este texto sí quiero que lo leamos, José, y Job 1:21. Job 1:21, ¿lo tiene? No lo tengo aquí a mano, pero lo busco rápidamente. Lo encontró la Kelly antes, parece. ¿Sí? Job 1:21 nos dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, el Señor dio y el Señor quitó. La experiencia de Job, la conclusión teológica de Job, para ponerlo en términos aún más sofisticados, debe ser también la nuestra. Y eso es muy difícil. Ahora lo estamos conversando, ¿cierto? Lo estamos exponiendo. Pero vivir en esa madurez espiritual es algo que es un gran desafío para nosotros. Si no estamos frecuentemente siendo alimentados, amonestados, confrontados con la palabra del Señor, en la comunión de la iglesia, créame que va a ser imposible. Va a ser como un soldado que va sin armas a la guerra, como un soldado que va desprovisto, va sin el abrigo necesario, sin las armas necesarias, sin los bototos necesarios. Por eso Dios nos permite hablar de estos temas ahora y, y poder tomar las herramientas que Él nos ha dado para que cuando venga este día de la desdicha económica, estemos mejor parados, estemos en una mejor cimentados. Esa es la mejor palabra que se me ocurre en este momento. El mayordomo no ve las desdichas necesariamente como desaprobación de Dios. Eso es muy interesante. Alguien podría haber pasado o estar pasando hoy, o quizás en el futuro pasaron, una situación en que la desdicha económica le alcanza, como es la experiencia de Job. Job no era hay ciertas observaciones a veces respecto de que podría haber estado pasando algo con los hijos de Job, pero en lo explícito del texto eso no lo podemos ver tan claro. Ahora, propiamente Job como tal era una persona destacable, de hecho al principio lo vemos, es de esa forma. Entonces, eh, Job no hizo una mala administración, no fue infiel al Señor. Sin embargo, le tocó, ¿cierto?, ser probado. No por desaprobación de Dios. Por el contrario, Dios estaba probando su corazón, pero no lo estaba desaprobando. Y muchas veces también nosotros somos ligeros en el juicio, y si otro lo está pasando mal, solemos hacer un juicio liviano y decir, bueno, probablemente tiene que ver con su mala administración o qué sé yo. A veces no tiene que ver con eso, hermano. Probablemente la mayor parte de las veces sí, pero a veces no. Es porque Dios lo quiso así, Dios está tratando con esa persona, o Dios puede querer tratar con nosotros. Lo importante es que entendamos que no es desaprobación. Si el día de mañana o ahora mismo, a lo mejor alguien está en una situación económica precaria y delante de Dios y en tu conciencia tú estás haciendo las cosas bien, hermano, Dios no te está desaprobando. Dios está tratando contigo de esta forma. Dios te ha provisto la medida de la mayordomía que Él sabe que tú puedes administrar.
Y a Dios no se le escapan detalles. A Dios no se le quedan cosas en el tintero. Eh, Así que ánimo, ánimo en ese sentido y ojalá también recordemos esta enseñanza cuando las cosas no marchen del todo bien. Una ilustración. John Wesley, ¿cuántos conocen a John Wesley? Es un metodista. Este hermano era tremendo en la predicación del Evangelio. Dice así, se cuenta que en una ocasión John Wesley estaba predicando lejos de casa y alguien vino corriendo a él y le dijo, ¿se quemó tu casa? Wesley respondió, no, porque yo no tengo casa. El lugar donde he estado viviendo le pertenece al Señor. Y si se está quemando, tengo una razón menos para preocuparme. ¿Cuántos de nosotros pensaríamos de esa forma? No lo sé, pero esa es una perspectiva correcta respecto de lo material. Eh, bueno, si Dios permite que una catástrofe de este tipo suceda, no es mío, estoy siendo el mayordomo. Ahora, si tú dejaste el gas prendido, ya es otra cosa. No fuiste tan buen mayordomo, quizás. Cuatro, el éxito ajeno no le afecta. El éxito de los demás no le afecta, ¿cierto? Esto me parece que yo lo adelanté un poco de ideas antes. Eh, pero cuando nosotros sabemos que somos mayordomos, esto nos libera de la frustración que provoca el éxito de otros, ¿sí? Ya sea, como dije anteriormente, de manera legítima o ilegítima a nuestros ojos, ¿ok? Este lo vinculé con el que está contento con lo que tiene, así que lo vamos a saltar porque ya lo adelanté. El 4 no le afecta, el éxito ajeno no le afecta, ¿sí? Esto principalmente nos referimos a la envidia, y la envidia es un cuestionamiento a Dios. Cuando yo envidio que al otro le está yendo bien, en el fondo, cuando he entendido este concepto de la mayordomía, no es contra el otro mi envidia, bueno, es contra el otro, pero en el fondo es contra el obrar soberano de Dios. Por eso la envidia es muy grave, ¿sí? Y es algo por lo cual delante del Señor tenemos que pedirle que Él nos vaya librando de este tipo de pensamientos, sentimientos, emociones, paso a paso, ¿cierto? El éxito propio no le enorgullece, ¿ok? Hay capacidades dadas por Dios, eh, administrativas, para crear negocios, para emprender, para ahorrar, para vivir de tal manera que puedas ahorrar buena parte quizás de lo que tú ganas o cierta parte. Bueno, son capacidades que Dios te da. Hay ciertos hogares favorecidos, me incluyo entre ellos, donde tus padres te dieron la posibilidad de estudiar, por ejemplo, de darte una profesión, y gloria al Señor por eso. Y eso te puede abrir posibilidades, ¿cierto? Ahora, no siempre es de esa forma. No siempre el ser, eh, el tener todas las condiciones, te garantiza que te va a ir bien. Pero cuando nos va bien, cuando nos va bien, eh, tú terminas atribuyendo todo a Dios. Porque incluso esas capacidades, que no son dones directamente, ¿cierto? No son dones espirituales, son capacidades. Pero son capacidades dadas ¿por quién? Por Dios. Si yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar y Dios proveyó a mis padres, que a través de su trabajo me dieron esa posibilidad, ¿quién fue el que orquestó todo eso? Dios. Entonces, en última instancia, siempre es Dios, hermano. Y si a mí me va bien, repito esta idea, ¿a quién se lo debemos? A Dios. A Dios es el que permite. Por lo tanto, ningún ser humano puede alegar que llegó al éxito por sí solo. Menos un cristiano. Menos un cristiano. Porque entiende que es todo gracias al Señor. Es todo gracias al Señor. Mientras más éxito tenemos, mientras en las cosas de este mundo, más agradecidos y más humildes tenemos que ser. Porque llegamos a entender de forma clara que no es por un merecimiento, sino que todo es gracias al Señor que lo permite. Así que el éxito en términos terrenales, hermanos, no traiga orgullo a nuestro corazón, sino por el contrario. Si Dios ha puesto algo en tus manos, gloria al Señor por eso. Y si puso ocasiones, personas, capacidades,
gloria al Señor por eso, pero no hay forma alguna en que nosotros como creyentes nos sintamos orgullosos de los logros que tenemos, porque se los atribuimos todos al Señor. Y finalmente eso termina cultivando en nosotros humildad también, la humildad necesaria que debiésemos tener. Punto 6, comparte intencionalmente. Y bueno, esto es un punto que el pastor va a tocar en capítulos posteriores, así que no vamos a extendernos demasiado, solo quiero hacer una pequeña cita. No comparte residualmente. Me gustó este concepto de no comparte residualmente. ¿A qué se refiere? Después de tener todos mis gastos y mis compromisos y todas mis prioridades pagadas, me queda un resto, el residuo, ahí comparto. No, el compartir intencionalmente no es de esa forma, no es como que, con lo que me sobró del sueldo y de todas las cosas, de mi entretenimiento, con todo lo que me quedó después y con eso comparto. Con eso participo en la iglesia. Con eso bendigo al hermano que está en necesidad. No, no se refiere a eso el compartir intencionalmente, sino que a que sea eh, parte importante de nuestra economía, de cómo nosotros administramos nuestro dinero y no de lo que nos sobra, hermano. Y en eso tenemos mucho que aprender. No dar de lo que nos sobra. Bueno, este mes me quedaron 5.000 pesos. No, sino que sea parte de tu economía, lo que dice relación con el dar, desde la iglesia hasta el caso que yo mencionaba recién. Yo doy gracias al Señor, hermano. En la congregación hay familias muy, no voy a decir obviamente los nombres, pero hay familias muy organizadas con esto, muy organizadas. A mí me llama poderosamente la atención, me bendice, sin ser demasiadas personas. Uno nota que en su economía siempre está la participación responsable y no es esto de participación residual. Así que eso pueda también, yo creo que más adelante el autor lo mencionará de nuevo, también podamos profundizar en esto y, y también aplicarlo a nuestras propias vidas. 7, sabe que rendirá cuentas. Obvio, esto es obvio, porque el mayordomo ya sabe que las cosas no son de él, por lo tanto va a llegar un día en que va a tener que rendir cuentas. En lo económico no es diferente, hermano. Vamos a tener que dar cuenta de qué hicimos y por qué hicimos lo que hicimos con lo que Dios puso en nuestras manos. Que no nos servimos a nuestros deseos, a nuestros propósitos, a nuestras intenciones, sino que lo que administramos, lo que Dios nos da, tiene que ver con las intenciones del dueño. ¿Y quién es el dueño de todo? Como dijimos al principio de este segundo principio, Dios, Dios. Por lo tanto, cada decisión que nosotros tomamos financiera debiese querer honrar a Dios. ¿Se imagina? Me incluyo, por cierto, si nosotros pensáramos así cada vez que vamos a hacer un gasto, wow, wow, que habrían cambios probablemente en nuestro quehacer monetario, ¿cierto? Y esas son las siete características del buen mayordomo. A modo de conclusión, y ahora sí terminamos, creo que logré el objetivo. Eh, como mayordomos, no estamos en la cima, ¿sí? Dios está en la cima. Nosotros venimos después y estamos para administrar lo que es de Dios, ¿sí? Este es el principio de administración, como lo mencioné antes, comienza muy temprano desde el Génesis y obviamente hace eco también en el Nuevo Testamento. Eh, Debemos administrar sabiamente los recursos que Dios nos ha dado, sabiendo que Dios nos va a pedir cuenta de cómo hemos administrado. Aquí algunas preguntas. ¿Me quitaron o perdí algo? Dios tendrá un motivo, ¿sí? ¿Me quitaron o perdí algo? Dios tendrá un motivo. ¿Le dieron a alguien más que a mí? Pues yo hago un trabajo excelente en mi trabajo, sin embargo, al que hace un trabajo mediocre lo ascienden y le dan más dinero. ¿Qué provoca eso en ti? Según lo que estamos aprendiendo hoy día, no debiese afectarnos, no debiese afectarnos. Somos mayordomos. Dios tiene el derecho de hacerlo, ¿sí? Eh, ¿Me llegó algo de dinero extra? Gracias, Señor. ¿Necesito algo? Provee, Señor, provee, Señor. Es muy diferente un tipo de actitud interna, esta actitud, ¿cierto?, de disposición del alma, del corazón, que confía en el dueño de todo, a la actitud materialista y consumista en la cual hoy día vivimos. Y que
como hemos dicho antes, esta actitud consumista y materialista nos está constantemente bombardeando e influenciando, hermanos. Por eso necesitamos estar apercibidos frente a toda esta información. Déjeme leer el último párrafo del libro. El dinero y las posesiones ejercen una presión atractiva para nosotros. Por eso necesitamos desintoxicarnos del engaño de las riquezas. El dinero quiere que lo adores, pero Dios nos llama a ir a ir en otra dirección. El dinero quiere que tú pienses que eres su dueño, cuando realmente Dios es el dueño. Esto nos muestra la necesidad de que Dios cambie la disposición que tenemos en el corazón hacia los recursos materiales. Y para que cambie esa disposición, hermanos, entendemos que, como toda obra de santificación, es Dios quien tiene que hacer algo en nuestros corazones, pero la evidencia de que Dios está haciendo algo en nuestros corazones es que vamos a reconocer, ¿sí? Como dice el pastor Sugel, somos nosotros los que nos arrepentimos, pero Dios es el que concede el arrepentimiento, pero nosotros tenemos que arrepentirnos. Y en esta disposición, si a través de la conversación que hemos tenido, o más bien monólogo, ¿cierto? Tú has diagnosticado algo en ti, y a lo mejor había una lucha interna en tu cabeza, sí, no, tienes razón, no, pero es que, y uno empieza a argumentar ahí en su cabeza. No soy yo el que tiene la razón, es la palabra, ¿cierto? Por eso nos basamos en textos como este, con argumentos bíblicos. Pedirle al Señor nos ayude, ¿sí? No solo sea, bueno, estuvo buena la clase, sí, no, que esta clase eh, encuentre en nosotros repercusiones serias. Y a lo mejor hoy día antes de acostarnos le digamos al Señor, Señor, sí, yo reconozco muchas cosas de las que se hablaron hoy día y he luchado a lo mejor con ellas, te pido que me ayudes, te pido que me ayudes a abandonar el pecado de la avaricia, de la codicia, de la envidia. Me ayudes a entender que yo soy un mayordomo y que si ese entendimiento es claro en mi corazón, voy a tener mucho menos frustración con todo, me voy a sentir de cierta forma más libre y también más agradecido. Así que les invito a iglesia a hacer ese ejercicio esta noche en lo que resta de semana. Amén. Bien, terminada la clase. Damos gracias al Señor por este segundo capítulo.